para que podamos contemplarte, para que podamos entender verdaderamente que vos estás en medio de nosotros, amado Rey. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, papá, bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Es en esta atmósfera, es en esta condición de espíritu que queremos, Señor, recibir tu palabra en este día, sin salirnos, Señor, de esa naturaleza de tu espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Toma tu asiento en esta mañana. Es una mañana, mientras nos vamos acomodando, no sé si distinta, pero sí creo que de acuerdo a lo que Dios quiere soltar, es diferente, ¿sí? Quizás uno no logra dimensionarlo. Por eso quiero pedirles a todos, ¿sí?, que puedan mantenerse atentos. Y aún en esta mañana, sí, quiero compartirles, seguramente los hermanos que están ahí atrás, en la cocina, en el televisor, les voy a pedir que, excepto las mamás que tengan que estar con sus niños, los demás puedan estar acá en el salón, ¿sí? No queremos a nadie distraído, no queremos en esta mañana que estemos quizás flotando, sino que podamos estar recibiendo la palabra del Señor en esta comprensión. Así que los que aún se encuentran atrás, les pido por favor que puedan venir hacia el templo, y de la misma manera los que están mirando desde su hogar, pedirles que también puedan estar atentos a lo que el Señor en este día nos va a hablar, ¿sí? Amén. Muchas veces uno no dimensiona la realidad de lo espiritual, ¿sí? A veces creemos que solamente las cosas funcionan o las cosas se dan desde una realidad natural. Y somos quizás muy superficiales a la hora de tratar de querer entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Por eso muchas veces también tenemos los problemas o las actitudes en medio de los problemas incorrectas, porque los seguimos viendo desde un lugar muy natural. Es decir, no podemos verlo desde la mirada de Cristo. Y muchas veces es como que en vez de aquietarnos, seguir a la presencia de Dios para recibir dirección, muchas veces terminamos fijando postura de cosas que no interpretamos, de cosas que a veces nos parece a nosotros, y no vamos al Señor para que el Señor realmente nos guíe. Algo que es muy importante y aún es el deseo de mi corazón, ¿sí?, como pastor de esta congregación, es que no hay un problema en cuanto a recibir palabras. Yo veo al Señor tan fiel hablándonos semana tras semana, sí, hablándonos en medio de las series, en medio de los grupos pequeños, en medio de la reunión de mujeres, la reunión de hombres, en los días domingo. Y esto no lo voy a llevar solamente a aquellos que quizás no miran el material, ¿sí? Porque esto ya es un tema recontrahablado y es un tema de conciencia de cada uno con el Señor, ¿sí? Si no, seríamos como los papás que tenemos que estar, dale nene, anda a la escuela, mirá el video, ¿sí? Entonces esto ya lo paso por, lo doy de largo porque no quiero meterme en eso. Creo que le estoy hablando a gente que es responsable y entiende lo espiritual. Pero a veces el problema no es que Dios nos hable, porque podemos estar todos esbozando, gloria a Dios, Dios nos habla, qué tremendo, qué bueno, qué impactante, qué poderoso. ¿Y qué hacemos con eso que Dios nos habla? Simplemente es para esbozar una devolución emocional, donde podemos decir, che, qué lindo estuvo, qué malo que estuvo, che, me gustó, no me gustó, y queda solamente en eso. Creo que
No es difícil, y nos ha pasado a todos, escuchar una palabra y emocionarnos. Muchas veces escuchamos una palabra de ánimo y nos emocionamos. Decimos, ay, sí, es verdad. Yo tengo que creer, yo no tengo que tener miedo, yo tengo que ser fiel. ¿Sí? Pero al poco tiempo nos olvidamos de esa palabra. Es muy fácil emocionarse con una palabra y al mismo tiempo es muy fácil que a los días nos olvidemos. Entonces muchas veces es como que está bueno, pero hacemos un circuito religioso donde nos acostumbramos a comer bien y siguen pasando los días y eso que comimos no gesta en nosotros nada distinto. Ahora, si mi intención fuera hacer un programa, listo, más o menos hay un tanto número, ¿sí?, puntual de oyentes, siempre están, gloria a Dios, y seguimos así todo el año. No, eso sería desperdiciar, eso sería ser negligentes con lo que Dios nos está hablando. Dios nos habla por algo, nos habla para algo, ¿sí? Y todo lo que Dios nos entrega no es para que nos olvidemos. Todo lo que Dios suelta es permanente, es por siempre y para siempre. Por eso que no alcanza solamente con decir, che, si yo lo recibo acá, me entra por este y me sale por este. Pero muchas veces, siendo honestos, en otro nivel de intimidad, es lo que nos pasa, ¿sí? Y aún esto nos posiciona en este lugar. Cuando nosotros no nos tomamos las palabras del Señor a la ligera, estamos demostrando que somos diligentes. Cuando seguimos haciendo lo mismo, estamos mostrando que nuestro corazón está en contra de Dios, que en realidad hay otras cosas que nos interesan, que puedo llegar a reconocer que hay algo que está mal, pero no me interesa cambiar nada de lo que hago. Es decir, me encuentro en una posición donde considero que mi historia, mis deseos, mi vida, la quiero así, ¿sí? Y si a esto le sumamos el amor con la diligencia nos hace poder ir en pos de lo que Él nos dice, mientras que la negligencia y el desinterés, sí, estuvo bueno, hoy vinimos porque bueno, tuvimos que venir a la reunión o nos levantamos en casa los que no pueden venir, quizás están en otras ciudades, pero va más allá de un formato, va más allá de algo estructurado en que tal día tenemos reunión. Creo que la emoción de la realidad del Espíritu es que cada vez que tenemos una posibilidad de convocarnos, no sabemos lo que Dios va a hacer. Y siempre es distinto, porque siempre pasan cosas distintas. Es distinto el tiempo de adoración, es distinta la palabra, es distinto el ambiente, es distinto el clima. Nosotros a veces estamos de distintas formas. Si fuera algo controlado, si fuera algo chato, si fuera algo que ya todos se pueden imaginar, ¿cuál sería la gracia? Estaríamos inmersos en una religión donde venimos a cumplir con un culto para moralmente sentirnos hijos de Dios o decir yo el domingo fui a la congregación. Y entonces, más allá de que nosotros podamos cumplir o no lo que Él nos dice, hay algo en esta mañana que el Señor quiere poner en un mismo entendimiento sobre todos, que es que realmente Él quiere que nosotros podamos valorar la semilla que Él nos da. ¿Amén? A ver, Él es el que nos da la semilla, ¿sí? Es decir, Él es el que nos da la palabra. Si alguno pensaba que la palabra la da el pastor, no, están equivocados. La palabra la da el Señor, es del Señor. Toda palabra es del Señor. El problema es que nosotros miramos al hombre, entonces decimos, qué palabra poderosa del pastor Marcelo. En la gracia del Señor, el Señor me hace parte y me utiliza para que su palabra pueda descender, pero no es mi palabra. ¿Amén? Entonces, Él nos trae la palabra, Él nos trae el consejo, Él siempre nos trae el entendimiento. Si nosotros pudiéramos ver esto, muchas veces dejaríamos de renegar con la gente que nos rodea, porque a veces la gente que nos rodea son las personas que Dios usa para poder traernos la palabra, para poder traernos el consejo, para poder traernos el entendimiento. Y quizás nosotros evidenciamos una actitud de resistencia, pero aunque la persona natural se pueda dar cuenta, al que le estamos mandando ese mensaje directamente es al mismo Señor. Entonces, ¿cuál sería nuestra parte? Nuestra parte, básicamente, a esto que les estoy diciendo, es tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios siempre tiene para decirnos. Un corazón para atender lo que Dios tiene para decirnos. Quizás a veces no nos damos cuenta, pero opera tanta distracción que no valoramos
es como que queremos pasar lo más rápido posible por los momentos congregacionales para volver a nuestros hogares, para hacer la tarea del día, para descansar, para comer, para dormir una linda siesta. Y lo que menos tenemos en perspectiva es que el que nos convoca es el Señor. Y que lo que Él está mirando es cuál es la disposición de nuestro corazón siempre. A ver, las excusas las tenemos todos. Todos podemos compartirnos las excusas y decirnos, che, yo te entiendo, Susana, sí, yo te entiendo, Moni, sí, está bien, y ustedes me van a entender a mí. El problema es qué es lo que Dios está viendo, porque Dios conoce nuestro corazón. Y a Él no lo podemos engañar. Entonces, de repente, yo no tengo atención o no tengo disposición para Dios, pero la tengo para otras cosas. Mientras que digo que no tengo falta de tiempo, no tenés falta de compromiso. O sea, tenés falta de compromiso, tenés falta de atención, tenés falta de hambre del Señor. Porque si en tu vida natural podés hacer un montón de cosas y solamente donde no cumplís es con el Señor, ya está. Entiendo cuáles son las prioridades de tu corazón. Entonces, no solamente se trata de recibir una palabra del Señor, sino que se trata de que nosotros la pongamos por obra. ¿Amén? A ver, el Señor nos da una palabra, pero no nos da una palabra para que nosotros digamos, che, qué buena palabra. Mira qué interesante. No, Él nos da toda palabra para que nosotros la podamos poner por obra. Y ahí es más complicado, porque no alcanza solamente con saberlo. Es distinto saberlo que vivirlo. Entonces, hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre el Espíritu está, pero hoy la necesito más que nunca, abordar un tema que no es fácil, ¿sí? Y que hasta ahora me he mantenido al margen, porque no he querido soltar una voz errónea, porque no he querido soltar un punto de vista personal, sino que he estado buscando en el Señor lo que realmente Él quiere decirnos con respecto a esto que he titulado descanso o reposo. ¿Sí? A lo largo de este tiempo, quizás hay muchos que ya entienden y saben este concepto, otros quizás no sepan bien de qué se trata, y es la intención en esta mañana, ¿sí? No creo que termine en esta mañana, seguramente me lleve más de un domingo hablar de esto, pero sí creo que nos va a servir poder meternos y abordar esto no desde un concepto religioso, no desde lo que nosotros creemos y la postura de, para mí es así, no, pará. Si en esta mañana entendemos que la palabra viene de Dios, entonces esperemos que Dios nos hable. Y para que Dios nos hable tenemos que estar dispuestos. ¿Sí? No tenemos que fijar postura, no tenemos que levantar ningún argumento contrario a lo que Dios nos quiere decir. Entonces quiero que podamos ver algunos aspectos que son muy importantes al poder considerar el día de reposo. ¿Sí? Porque hasta ahora es como que cada uno se maneja o lo toma como le parece. ¿Sí? Y si bien está bien, siempre y cuando eso sea guiado por Dios, creo que está bueno que como casa podamos tener una idea de cómo nosotros interpretamos esto y de qué lugar intentamos mirar esto. No simplemente decir, bueno, sí, yo tengo un día de reposo o para mí no es necesario, sino que desde la óptica del Espíritu podamos entender qué el Señor nos quiere decir. Por eso que, como es un tema tan delicado, pero tan delicado, lo que menos pretendo es transmitir una idea incorrecta o incompleta de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto no solamente, como les decía, tiene que ver con aquellos que lo quieren cumplir esto al pie de la letra, sino como aquellos y para aquellos que creen que esto ya está hecho y que no lo tienen que hacer. Hoy vamos a poder ver, vamos a poder intentar percibir lo que Dios nos quiere decir. En ambos casos, de un lado o de otro, es uno de los temas que más conflicto a lo largo de la historia ha generado en el pueblo de Dios. Sí, por las posturas. Y esto siempre es así. En todos los temas que por ahí son más específicos, se genera todo esto. Por eso, quiero en esta mañana poder intentar hablar con claridad. Y quizás esto nos sirva para poder cerrar varias preguntas o ideas que puedan estar en el corazón y en la mente de algunos de nosotros, y no solamente los que estamos acá, sino también los que están en su casa. Y es por eso que en esta mañana quiero, con la ayuda de ustedes, invocar un espíritu de claridad, ¿sí?
un espíritu de claridad y de entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos ver lo que Él nos quiere mostrar, ¿sí? Y esto se puede activar no solamente en nosotros que estamos acá, sino en cada persona que en este momento desde su hogar lo está mirando, y aún los que lo van a ver indiferido por ahí a la tarde, mañana, que ese sea el entendimiento, que desde este espíritu lo que se va a soltar se pueda recibir, ¿sí? Que lo podamos estar viendo desde ese lugar, que podamos revisar esto desde la óptica, desde la perspectiva de el Cristo resucitado, ¿sí? No desde la teoría, no desde la religión. Y creo que esto también es interesante. No es que yo tengo que entrar a cumplir una palabra de cierta manera porque todos la están cumpliendo de cierta forma, ¿sí? Entonces de repente, yo no sé qué pasa, pero bueno, en la congregación usan OJ, yo uso J. No tengo ni idea por qué se usan OJ, pero yo uso Jotas. No. Nosotros lo que tenemos que buscar es que cada palabra que Dios nos viene hablando, nosotros la podamos materializar desde el Espíritu. Es decir, que sea el Espíritu de Dios dándonos claridad, que sea el Espíritu el que nos hable y nos diga cómo nosotros debemos actuar y desde qué lugar nosotros debemos hacer para poder materializar eso que Dios nos dice. Porque si no yo puedo decir, bueno, hay que perdonar, sí, y no perdono a nadie. Es decir, entiendo, sé que tengo que perdonar, pero no materializo. Señor, ¿cómo hago para perdonar esto? Señor, ¿cómo me presento ante esta situación? Y el Señor nos guía, ¿sí? Es decir, ¿cómo la llevamos a cabo? Entonces, creo que es responsabilidad de cada familia, es responsabilidad de cada papá, es responsabilidad de cada mamá el poder saber conducir a sus hijos, el poder saber conducir su casa a un entendimiento que no solamente se quede en un concepto, sino que nos permita ir a la práctica de lo que Dios nos habla. Vivirlo, manifestarlo, ¿sí? Una práctica correcta de lo que la palabra dice, en este caso, acerca del día de reposo. Entonces, vamos a empezar viendo algunas cositas importantes, para que se me fue acá, que tienen que ver con el día de reposo de forma inicialmente, ¿sí? Es bueno, veo que muchos trajeron para anotar. Ayer iba a avisar que traigan para anotar, porque hay muchas cosas que se sueltan en el momento que a veces uno no la logra atrapar después, porque en la mente se va. Y aún es bueno que los que tienen Biblia puedan usarla, porque vamos a ir mirando algunos pasajes, si bien lo van a tener en pantalla, es distinto, ¿sí? Que nosotros podamos estar ahí pesándolo en la palabra. Así que si alguno no tiene, no pasa nada, pero estaría bueno que la semana que viene, si se acuerdan, van a ver que les va a cambiar. Vamos a ir a Hebreos 4:9, ¿sí? Vamos a ir avanzando, así no nos perdemos. Hebreos 4:9, vamos a mirar casi todos los versículos de la Biblia textual. Creo que hay uno solo nomás que de la Biblia de las Américas. Dice así. Dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Sí? Queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Les decía que es importante que podamos ir al origen, que podamos ir a la base de esta enseñanza. Cuando nosotros vamos al inicio de la palabra, cuando vamos al Génesis, encontramos en el capítulo 2 de Génesis que es la primera vez que se nombra el día sábado, ¿sí? Y esto es inmediatamente después de la creación del hombre. El sábado aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, inmediatamente después de la creación del hombre. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos, la mayoría de nosotros, es que muchas veces nosotros revisamos un pasaje de la Escritura, pero no miramos lo que hay alrededor del texto, ¿sí? No miramos en perspectiva lo que sucede. Entonces solamente lo sacamos fuera de un contexto y muchas veces eso nos limita a la comprensión. Por eso tenemos que mirarlo desde un lugar general y tenemos que saber en qué dirección, en qué contexto, en qué realidad, en qué momento, en qué tiempo, bajo qué circunstancia me habla la palabra acerca de, ¿sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta y esto es fundamental. Una cosa es que yo pueda leer un pasaje de la Biblia y pueda interpretarlo como a mí me parece, o en otros casos no interpretarlo. Si a mí me ha pasado, leer y decir, che, no agarro una, no sé qué quiere decir esto. Y otra cosa es que nosotros aprendamos a ver la palabra de Dios desde la perspectiva del Espíritu. ¿Qué quiere decir la perspectiva del Espíritu? Que nosotros podamos entender
¿Qué es lo que el Espíritu quiso transmitir en el momento que permitió que eso se escribiera? ¿Qué es distinto a cómo yo lo puedo percibir? A veces nos pasa que los grandes problemas, ¿no?, en cuanto a la teología, son por puntos de vista. Entonces, están los que se paran de un lado y dicen que esto es así, están los que se paran de otro lado y dicen esto es así. Ahora, creo que en ambos casos, lo importante no es tratar de prevalecer en una voz para que diga, che, bueno, la iglesia, la Roca o la Barría tiene la verdad en Olavarría. No. La verdad sigue siendo una persona. Pero sería mucho más fácil si todos podemos interpretarla desde el Espíritu y no desde lo que a nosotros nos parece. No desde lo que hemos aprendido, nos han enseñado. No desde lo que podemos saber desde hace 20, 30 años. Porque muchas veces eso nos condiciona. Y eso es tan fuerte que sin saber muchas veces, o como te decía, o agarramos y nos ponemos la chancleta y vamos, no tenemos ni idea para qué. O en el otro caso nos cerramos y decimos, no, somos una secta porque quieren usar chancleta. Y no es ni una ni otra. La pregunta es, ¿qué te está diciendo el Espíritu? El problema es que no vamos al Espíritu. Es más rápida la lengua para emitir una opinión que ir al Espíritu y llevar las cosas delante de Dios. Porque se supone que si estamos en un lugar donde Dios nos guía para caminar, es porque Dios quiere que todos caminemos en una misma dirección. Si no, como que, ¿qué sentido de cuerpo vamos a tener si cada uno agarra para cualquier lado? ¿Sí? Y esa dirección no es ni debe ser puesta por hombre, sino que debe ser guiada por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder hacer una lectura correcta siempre de la palabra del Señor. Ahora, vamos a mirar algo que pareciera que es muy obvio, pero que muchas veces no consideramos. Les decía recién que en el capítulo 2 de Génesis se habla de la creación del hombre. Y qué interesante que en este pasaje hay varios aspectos diferentes al resto de los elementos que son restaurados en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que Dios fue restaurando cosas, pero hay distintos aspectos. No es que todo se hizo de la misma manera. Y acá podemos ver esto cuando Él crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra, recordarás, que lo hace a través de ¿qué? ¿Mediante qué? A ver, los voy a hacer participar así no se me distraen ni se me duermen. ¿El hombre de dónde? ¿Cuál es la sustancia que Dios usa? El polvo de la tierra, ¿sí? No se asusten, si nos equivocamos, vamos a aprender. ¿Sí? Pues me miran como si les hubiera hecho una pregunta de... ¿Sí? Es simple, básico. Dice que el hombre, ¿no? Dios lo hace a partir del polvo de la tierra. Ahora, cuando miramos esto, vemos que ninguna otra cosa creada por Dios, restaurada por Dios en esos primeros capítulos, fue hecha con una sustancia material, como en este caso sí lo fue la creación del hombre a través del polvo de la tierra. Porque cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Génesis, dice, sea la luz y nada más. Y dice que la luz fue hecha. ¿Sí? ¿Dice eso tu Biblia? Bueno, si no yo te cuento, la mía dice eso. Así que créeme, ¿no? Pero cuando habla de la creación del hombre, esto es totalmente diferente. Cuando Él crea al hombre, Él nos llamó a las cosas como si ya estuvieran anteriormente. ¿Sí? No hizo esto. En lugar de eso, podemos ver algo que se da, que es muy interesante, que lo dice el versículo 26, que dice, hagamos al hombre. ¿Sí? Y no quiero entrar porque sería otro tema de debate o de charla. ¿Sí? ¿Qué podemos interpretar? Sí, creo que en esto hubo una corte que decidió. Mientras muchas veces nosotros por ahí tenemos un pensamiento de que, bueno, en ese momento estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y hablaban entre ellos. Entendiendo algunas otras cositas, y lo voy a dejar ahí porque no quiero meterme en esto, hay una corte que decide, ¿sí?, hacer al hombre. Ahora, quiero marcar algo para que nos pueda ayudar en esto que vamos a ir desarrollando. Muchas veces cuando nosotros miramos un pasaje de la Escritura, hay algo que es inevitable, que es que de repente yo tuviera, y esto es simbólico, ¿sí? Porque si alguno por ahí no lo entiende, no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo simbólico que es espiritual, ¿sí? Nosotros nos ponemos unos lentes, no lentes físicos, sino tenemos unos lentes espirituales, ¿sí? Que esos lentes ya de antemano vienen con preconceptos y conceptos acerca de cierto pasaje. Es decir, ustedes ahora van a recibir la palabra, pero ya en ustedes hay un lente
donde ustedes escucharon de esa palabra, donde ustedes conocen de esa palabra. Ya tienen hasta conceptos e ideas puntuales acerca de esa palabra, ¿sí? Por eso, el mayor enemigo de poder, ¿sí?, comprender un pasaje o algo de las Escrituras en una mayor profundidad, son tener esos lentes puestos. Son esos conceptos, son esos preconceptos. Es decir, tiene que ver con eso de que yo estoy seguro que sé lo que sé. Yo sé lo que dice ese pasaje. Yo me convencí de algo puntual o particular y me quedo ahí. Entonces, cuando por ahí se dice algo distinto, ya es como que, no, pará. ¿No? Y eso es un problema, amados hermanos, porque eso me impide poder revisar un texto con libertad. Eso me impide a mí poder revisar la palabra de Dios con la frescura del Espíritu. Es decir, el Señor quizás, hay pasajes que nos ha hecho entender ciertas cosas hasta hoy, pero el Señor hoy habla nuevo, habla fresco, y Él nos puede hacer entender algo que hasta ahora en años no entendimos. El problema es que si yo me quedo con los lentes, yo me voy a quedar solamente con esa mirada y no voy a poder percibir lo que Dios hoy me quiere hacer entender o me quiere decir con respecto a tal punto, ¿sí? Es decir, atender el pasaje de una forma distinta, de una forma diferente. Por eso es importantísimo que cada vez que nosotros vayamos a meditar en la palabra o vayamos a estudiar en la palabra, nos podamos quitar esos lentes de las estructuras, de los conceptos, de la religiosidad, que muchas veces nos hacen que la leamos y que la entendamos desde un concepto, pero que no podamos así verla desde la perspectiva del Espíritu. Y es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque esos conceptos ya están instalados en nosotros. Pero debemos tratar de hacer esto, de quitarnos estos lentes, para que realmente esa revelación fresca, esa revelación viva, nos vuelva a hablar otra vez y nos permita ver las cosas desde otra profundidad. ¿Amén? Entonces, Dios crea al hombre a partir de una sustancia material que es el polvo de la tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo segundo en esto es que el hombre es creado al sexto día. Y esto no es un detalle menor. Esto también es muy importante. No solamente la materia, sí, la sustancia, sino cuándo, ¿sí? Y obviamente el Señor, en lo que dice en la Escritura, nos muestra que creó al hombre. Y acá vamos a entrar en algo que es importante. Dios no habría podido reposar, ¿sí? Él no habría podido reposar sin haber creado al hombre. Es decir, Él ya tenía todo hecho, pero le faltaba crear al hombre. Es decir, por más que todo lo demás hubiera estado terminado, Él no hubiera podido reposar si es que el hombre no hubiera sido creado. Y este aspecto también es realmente importante, ¿sí? Lo que Dios hizo con respecto al descanso, que después vemos que Él al séptimo día, sí descansa, y esto lo vamos a revisar, lo vemos desde este lugar. No es que lo que lo hizo reposar a Él fue la tarea finalizada, sino que lo que lo hace reposar a Él es la creación del hombre, que es distinto. Dice que después, luego que Él crea al hombre, viene el reposo. Y lo digo esto una vez más, ¿sí? Lo voy a repetir una vez más para que lo podamos atrapar. Después que el hombre fue creado, Dios se sintió satisfecho. Se sintió tan, pero tan satisfecho que quiso reposar, que quiso descansar. Ahora quizás alguno podría decir, ¿y cómo me demostrás esto? ¿Cómo podemos demostrar esto? Y esto lo podemos demostrar observando los días de la creación. Vamos a darnos cuenta que, a excepción del segundo día, dice claramente que todo lo que Dios creó, Él le hizo control de calidad. Él lo supervisó. ¿Y qué terminó diciendo? Que era bueno. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo, Él lo chequeó, lo analizó, a tal punto que pudo decir, esto es bueno. No sé si habrá hecho algo que no era bueno, por eso hizo la distinción, no lo sé. Capaz que hizo algo que no era bueno, por eso dijo, esto es bueno. Pero lo que me cuenta la palabra es que Dios hizo esto.
¿sí? Pero al final del sexto día, después de que el hombre es creado, Dios vio todo lo que había dicho y dijo que era bueno en gran manera. Vamos a ir a Génesis 1:31 para ver que esto está en la Biblia, chequearlo, corroborarlo. Este es el único pasaje que vamos a mirar de la Biblia de las Américas, los demás son de la Biblia textual. Dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Al decir esto, en otras palabras, ¿sí? Lo voy a bajar a como yo lo entiendo, lo que Dios nos está mostrando, lo que Él nos está permitiendo entender, es que Él quiso decir que se sentía satisfecho. ¿Sí? Se sentía satisfecho, así que al final del sexto día, después de haber creado al hombre, le sucedió esto. Ahora, Él se sentía satisfecho, ¿por qué? Porque había creado al hombre a su imagen. Y Él veía que el hombre, a través de su imagen, lo iba a poder expresar a Él. ¿Sí? Lo había creado con poder para gobernar. Y guardate esta palabra en esta mañana. Lo había creado a su imagen para que el hombre pudiera gobernar. ¿Cómo iba a poder gobernar? Siendo co-creador con Él. Sí, esto lo sabemos, lo hemos visto. ¿Sí? Para que aún desde esa imagen el hombre pudiera expresar su autoridad. ¿Amén? Entonces Él se sintió satisfecho y dijo que lo que había hecho era bueno y en gran manera. Entonces encontramos que la creación del hombre es tan satisfactoria para Dios, lo llena tanto de satisfacción, que Él después quiere reposar de su obra. ¿Sí? Es decir, lo que Dios deseaba no era solamente terminar su labor como creador, decir termino y ya está, y me siento, sino que lo que Él deseaba es que el hombre pudiera darlo a conocer, pudiera expresarlo, pudiera representarlo en la tierra. Esa siempre fue la intención de Dios. Y este anhelo de su corazón siempre ha estado. Cuando vos vas a la palabra, ves desde el principio hasta el final, lo mismo. Lo mismo. Hoy, nosotros acá, ¿qué busca Dios? Esto, que lo podamos representar, que nosotros podamos manifestar esa autoridad, ese gobierno. ¿Sí? Entonces, cuando lo ve listo, ¿sí? Lo ve listo, lo ve a su imagen, lo ve preparado, en ese momento Él debe haber dicho, bueno, listo, ya está, ¿sí? Ahora sí, ahora voy a descansar, ¿sí? Entra en el séptimo día, que como ya sabemos, es el día de reposo, y hay algo interesante también, ese día que era el séptimo, que era día de reposo, también era el primer día completo de Adán, porque Adán es creado al sexto día, pero ya el sexto día estaba en curso. Entonces, al mismo tiempo, ese día de reposo es el primer día completo del hombre, en este caso de Adán. Ahora, qué interesante que es un día de reposo. ¿Y por qué es un día de reposo? Porque dice la palabra que Dios estaba reposando en ese día. Era el séptimo. Pregunta. Estén atentos porque vamos a hacer varias preguntas en esta mañana. ¿Dios está reposando porque se cansó? ¿Creen que no? No duden. Amén, no. Dios no se cansó, Dios no se cansa y Dios no se va a cansar. ¿Sí? Amén. Él está reposando porque Él está satisfecho con lo que hizo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿De qué venimos hablando? Crea al hombre a su imagen para que el hombre, ¿sí? Esa imagen completa, perfecta, lo pueda representar. Y que el hombre pueda gobernar, pueda poner en evidencia su autoridad. Eso le genera satisfacción hasta el punto que él quiere reposar. Entonces, la primera mención que encontramos en la palabra de Dios acerca del reposo es precisamente rodeando todo este aspecto que les estoy comentando.
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos que Génesis, el primer libro de la Biblia, es un libro de diseños. Y a través de Génesis y lo que dice Génesis, podemos comprender cuál es la manera del Señor, ¿sí? Podemos entender cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Él está gobernando, cómo Él está actuando. Entonces, Él reposa cuando ve al hombre listo para poder expresar su gobierno, su autoridad. Ahora miremos lo que dice Juan 5:9, ¿sí? Nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Dice Juancito 5:9. E inmediatamente el hombre quedó sano, recogió su catre y echó a andar. Y aquel día era sábado. ¿Qué sucede acá? ¿Recuerdan esta historia? Esto nos relata la sanidad de un paralítico, pero algo interesante, justamente esa sanidad que la hizo Jesús, la hace un día sábado, la hace un día de reposo. Es decir, al hacer esto Jesús en día de reposo, está haciendo algo mal según la interpretación de los entendidos de ese tiempo, ¿sí? Los entendidos de ese tiempo decían que estaba mal lo que Jesús estaba haciendo porque era un día de reposo y Él estaba sanando a un paralítico. Y obviamente no estaba permitido, ¿sí?, sanar a alguien en el día de reposo según los preceptos judíos. ¿Sí? Escuchen esto, según los preceptos judíos, no según la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y vamos a ver qué dice más adelante, vamos a avanzar un poco en este capítulo. El versículo 16 de Juan 5 dice lo siguiente: y por esto todos los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. ¿Sí? ¿Qué podemos notar acá? Notamos que se desata una gran persecución sobre Jesús. Porque Él está haciendo cosas. ¿Qué está haciendo? Está sanando a gente en el día de reposo. ¿Sí? Y este asunto es muy interesante. Porque ellos lo ven a Jesús como alguien que no está respetando la ley. Y por sanar a un hombre paralítico en el día de reposo, ellos inmediatamente, ¿sí?, aunque es día de reposo y aunque se supone que deben estar descansando, quieren matar a Jesús por esto que hacía. En pocas palabras, o sea, tienen problema en que Jesús sane en día de reposo, pero no tienen problemas para idear matar a Jesús en día de reposo. ¿Sí? ¿Lo ven? Y ese es el hombre religioso. Esto es impresionante. Así es el hombre religioso. Está mal sanar a un paralítico en el día de reposo, pero no está mal tratar de matarlo en el día de reposo. ¿Sí? Entonces, hay una persecución que se desata contra Jesús, no solamente por su enseñanza, que para este entonces ya estaba, ¿sí? Ya lo tenían entre ceja y ceja. Era un problema para ellos las palabras de Jesús, sino porque Él aparentemente, a los ojos de la gente, no guardaba el día de reposo. ¿Sí? No lo estaba guardando. Ahora, les hago una pregunta a todos ustedes. Todos sabemos que Jesús, ¿sí?, hizo muchas sanidades en el día de reposo, ¿sí?, en días de reposo. ¿Lo sabemos esto, cierto, verdad? Sí, sabemos, tenemos registros, ¿sí? Alguno que me diga amén, a ver, ¿sí? Bueno, les pregunto, y no quiero que respondan, ¿Él guardaba el día de reposo o no? Repito, ¿Él guardaba el día de reposo o no? ¿Qué piensan? No digan nada. Versículo 17. Pero Él les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo
trabajo. ¿Qué dice? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, de alguna forma, ¿por qué les decía que no respondan? Porque de alguna forma acá Jesús nos está respondiendo la pregunta. ¿Sí? Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿él está guardando el día de reposo? Y no es una pregunta más, es la pregunta, es una pregunta muy importante. Porque hace un momento, mira esto, hace un momento dejamos a Génesis capítulo 2 que nos hablaba que al séptimo día, ¿sí? ¿Qué nos decía? Que al séptimo día Dios reposó. Pero en Juan 5:17 nos dice que mi Padre trabaja hasta ahora. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está reposando o está trabajando? Respuesta. El Señor vio que el hombre perdió el reposo sabático. ¿Cuándo el hombre perdió el reposo sabático? Esta sería otra pregunta. Cuando el hombre peca. ¿Sí? El hombre pierde el reposo cuando peca. Por eso es tan importante, les decía al comienzo, que nosotros podamos entender cómo surge, ¿sí?, el día de reposo. El día de reposo se establece cuando Dios hace la creación, crea al hombre, se siente satisfecho, ve que el hombre tiene su imagen, que el hombre iba a poder expresarlo, iba a poder establecer su gobierno y su autoridad, ¿sí? Y él decide reposar. Entonces, imagínate esto, vamos a llevarlo a términos nuestros. Él ya tiene a alguien que lo puede representar, que pueda hacer el trabajo. Ya tiene a alguien para la tarea. Hay alguien que él creó que pueda hacer la tarea. Entonces él dice, listo, ya está el hombre listo para gobernar, yo descanso. ¿Sí? Yo ahora puedo reposar, ahora sí. Pero cuando el hombre peca, ¿sí?, esta creación peca, les hago una pregunta, ¿Dios puede reposar? No. Cuando el hombre peca, él no puede reposar, él tiene que volver a trabajar. ¿Cuándo vuelve a trabajar? Vuelve a trabajar apenas Adán come del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no lo puede representar. Ya no lo puede representar, porque ya no puede gobernar, no puede. Y obviamente la creación no puede quedar a la deriva. ¿Sí? La creación no puede quedar sin gobierno. Entonces, cuando vemos en Juan 5:7 dice, el Señor mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Desde cuándo trabaja? Él trabaja desde que Adán pecó. Entonces, en un sentido, se perdió la capacidad de reposar el día que se perdió la imagen de Dios. ¿Sí? Cuando se perdió su imagen, se perdió la capacidad de reposar. Por eso, cuando el hombre perdió la autoridad, también perdió el reposo. Como él no podía reposar, tampoco, ¿qué dice? ¿Sí? No se me desprendan, vamos a ir agarrando cosas, ¿sí? Cuando el hombre perdió la autoridad, también perdió el reposo. Y como él no podía reposar, tampoco podía gobernar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única manera de gobernar, ¿sí? La única manera de reposar es gobernando. La única manera de reposar es gobernando. Y acá, para mí, y se los abro y se los comparto a ustedes, para mí cambia todo acá. ¿Sí? Porque por ahí uno dice, yo quiero ser cumplidor de la palabra. Bueno, vos querés ser un cumplidor de la palabra. Te digo que la letra, ¿sí?, escrita, ¿sí?, mata. La letra sin el entendimiento, sin la vida del Espíritu, mata. Entonces, lo que uno necesita es que el Espíritu de Dios continuamente nos traiga esa revelación clara y fresca para que sepamos cómo debemos vivir eso que Él nos está enseñando, eso que Él nos está diciendo. No simplemente porque alguien nos diga algo, nosotros lo vamos a salir a hacer.
Entonces Jesús está diciendo algo tremendo. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Cuándo el Padre dejó de trabajar? Sería otra pregunta. ¿Cuándo Jesús dejó de trabajar? ¿Sabes cuándo Jesús dejó de trabajar? Dice, cuando la iglesia fue establecida y está lista para representarlo. Es decir, cuando el Espíritu desciende sobre ellos, ¿se acuerdan en Pentecostés? ¿Se acuerdan eso? ¿Amén? ¿Sí? Y la iglesia tiene la capacidad, tiene la potencia, tiene la fuerza. ¿Para qué? Para ser testigo. Ahí dice que el Hijo se sienta a la diestra del Padre y ¿qué hace? Reposa. ¿Por qué puede reposar Jesús? Porque ahora hay autoridad. ¿Sí? Porque ahora esa autoridad y el gobierno está en manos de la iglesia. Está en manos de la iglesia. Jesús hasta ese momento no podía reposar. Ni el Padre podía reposar, porque no había nadie que administre la creación. No había nadie que administre la creación. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo a esta altura, esto es totalmente coherente. Mi Padre hasta hoy trabaja. Si no hay quien administre, tiene que laburar. Lo tiene que hacer Él. Pero el problema era con que los judíos se habían quedado con el concepto de que el Señor reposó. Ya está, el Señor reposó. Hasta desde el capítulo 2 de Génesis hasta Jesús caminando, ¿sí?, por las calles de Jerusalén, para ellos el Señor reposó. Para los judíos. Y esto no es cierto, porque vemos que el Padre trabaja. Cuando Adán pecó, cuando Caín pecó, cuando se presenta la sucesión de pecados en la humanidad, Dios vuelve a trabajar. Dios vuelve a trabajar y no dejó de trabajar hasta que la iglesia tuviera la capacidad de representarlos. Por eso en esta mañana, primer punto importante que quiero que empecemos a atrapar y a entender, nosotros es muy importante que relacionemos reposo con gobierno. ¿Sí? Que podamos relacionar reposo con gobierno. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser simplemente cumplidores fríos, ¿sí? Escucha esto, cumplidores fríos, sin entendimiento, de un día a la semana que le llamamos Shabbat. Donde quizás me quedo quieto, ¿sí?, pero no se ve ningún fruto en mí. Me quedo quieto, pero no se ve ningún fruto. Ahora, así a Israel le pasó lo mismo. El pueblo de Israel no tuvo ningún fruto y ellos guardaban periódicamente el día de reposo, el Shabbat. Ahora te hago una pregunta, ¿de qué les sirvió guardar el día de reposo si no hubo ningún fruto, si no se manifestaba en ellos el gobierno y la autoridad? No les sirvió de nada. Ni siquiera les ayudó a reconocerlo a Jesús. No desarrolló en ellos sus sentidos espirituales. Lo único que fueron con la palabra fue enredarse en distintas opiniones de interpretación y nunca llegaron a nada. No sé si te suena conocido. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos ir en esa dirección. ¿Sí? No podemos ir en esa dirección. Es decir, no queremos ser personas que guardemos el día de reposo de una forma fría, sin entender qué tiene que ver el reposo en el espíritu. Sin entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través del reposo. ¿Amén? Ahora, ¿qué es reposar? ¿Es inactividad? ¿De qué se trata? Porque en base a lo que venimos hablando, llego a esta conclusión. Dios solamente reposa cuando nosotros gobernamos. ¿Sí? Dios solamente reposa cuando nosotros gobernamos. Ahora, claro que ahora sí, porque me miran, cuando vemos acá en Juan 5 lo que está diciendo, vemos claramente que está trabajando Jesús en el día de reposo. ¿Sí?
Es evidente eso. ¿Cuál es el trabajo que Él está haciendo? Y esperen, y no pensemos simplemente que está sanando a un hombre, porque me van a decir eso. ¿Sí? ¿Cuál es verdaderamente el trabajo que Él está haciendo? Lo que está haciendo Jesús es ni más ni menos que recuperar al hombre. ¿Sí? Él está recuperando al hombre. ¿Recuperarlo de dónde? De donde el hombre cayó cuando pecó. ¿Sí? Recuperarlo de la telaraña del diablo, recuperarlo del pecado. Él está trabajando, Él no está descansando. Él está trabajando arduamente, nos muestra la palabra, para que el hombre sea recuperado. Cuando Él en Juan nos está diciendo, mi Padre hasta ahora está trabajando, Él está diciendo que desde Génesis hasta ahora Él no ha dejado de trabajar. No se ha detenido un solo día. Porque Él está trabajando para poder recuperar lo que el pecado destruyó. ¿Sí? Por eso, ¿cuánto nosotros en esta mañana necesitamos mirar el día de reposo desde la óptica del Espíritu? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuánto necesitamos esto? Porque si no, vamos a empezar como el pueblo de Israel, en los vericuetos de interpretación, donde me paro acá, donde sí, donde no. Y eso no nos va a conducir a nada. Veamos lo que dice Deuteronomio 12:9. Dice el versículo 9, pues hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad que Jehová tu Elohim te da. ¿Sí? Hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad que Jehová tu Elohim te da. Es decir, acá está hablando el Señor de cómo ellos tienen un lugar que Dios ha reservado para su pueblo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice, hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad. Es decir, hay un descanso, hay una heredad que el Señor preparó. Pero dice que hasta ahora no habéis llegado. Versículo 10. Pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Jehová, vuestro Elohim, os hace heredar, y Él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad. En pocas palabras, la tierra de Canaán, de acuerdo a esto, era la tierra de reposo. ¿Sí? La tierra de Canaán era la tierra de reposo. Era el lugar donde ellos definitivamente iban a poder construir su morada y quedarse ahí viviendo. Sin embargo, mirarlo solamente así, desde este concepto, también es algo muy frío, es muy superficial, es una manera muy natural de pensar. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esto que estamos hablando, Dios iba a completar su propósito con su pueblo en esta tierra. No era simplemente que, bueno, iban a construir su casita y se iban a quedar ahí morando, sino que había algo mucho más profundo. Dios iba a completar lo que Él había iniciado en ese lugar. Ahora, qué bueno es esto, y esto lo tenemos que tener más que claro. Siempre Dios, siempre quiso que el hombre lo pudiera representar. ¿Sí? Siempre Dios buscó, siempre Dios quiso que el hombre lo pudiera representar. Entonces, ya entrando a Canaán, ellos iban a poder mostrarse como una nación cuyo Dios era Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Si vamos al capítulo 4 de Hebreos, dice en el versículo 9, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Este versículo no va a salir, ¿sí? Ahí en pantalla, pero se los digo porque es cortito y es fácil de interpretar. Hebreos 4:9 dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ahora, no nos desenganchemos acá. Según este capítulo, por eso les digo que es importante que anoten, porque después van a poder comprobar cosas. Según este capítulo 4 de Hebreos,
lo que nos muestra este capítulo es que Cristo es nuestro reposo. ¿Sí? Y qué interesante que acá en esto que les estoy diciendo aparece relacionado Cristo con Canaán. ¿Sí? Así como ellos tenían que entrar a Canaán, el pueblo, para reposar, ¿sí? Esto lo veíamos en Deuteronomio 12:9, entrar a Cristo, Hebreos 4, es lo mismo que Israel tuvo que hacer cuando tuvo que entrar a Canaán. ¿Amén? Es decir, Canaán y Cristo en algún punto están conectados. ¿Por qué? Porque en ambos el reposo es el destino final. ¿Sí? En ambos el reposo es el destino final. Solo obviamente que Canaán es apenas un reflejo de la verdad que es Cristo como nuestro reposo. Con lo que todo eso conlleva, ¿sí? Entonces, amados hermanos, en esta mañana, pensemos un poco, ¿sí? Pensemos. Ellos iban a entrar a una tierra para reposar. Ahora te hago una pregunta, y acá se va a poner interesante. ¿Sabés qué significa Canaán? No respondas, ¿sí? ¿Sabés? Pensalo. ¿Qué significa Canaán? Yo te voy a decir qué significa Canaán. Canaán significa batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla. ¿Sí? Es decir, cuando ellos cruzan a la tierra, ¿sí? Cruzan el Jordán, a la tierra de Canaán, a la tierra de reposo, lo que menos tienen es reposo. Lo que menos tienen es reposo. ¿Por qué? Porque ellos ahora se van a tener que enfrentar a los moradores de Canaán y les va a costar años de batalla, de pelea y de enfrentamientos durísimos para poder despojarlos y tomar ellos el territorio. Es decir, en otras palabras, el cruzar el Jordán no los dejó automáticamente en el reposo. Entendiendo reposo como inactividad, ¿sí? No nos perdamos entendiendo el reposo como inactividad. De hecho, ellos tuvieron, y sabemos, que batallar muchísimo y sacar gradualmente a los moradores para que ellos se pudieran establecer. Ahora, la tierra de reposo, sin lugar a duda, era un lugar muy, pero muy violento, de muchas batallas, de muchas peleas. Entonces, ¿en qué momento ellos iban a poder reposar? Ellos iban a poder reposar cuando terminen con el último de sus enemigos, cuando ya no tengan adversario en la tierra que Dios les había prometido. Ese era el momento que ellos iban a poder descansar. Resumiendo esto, conectándolo a lo que venimos diciendo, te puedo decir que ellos, ¿sí?, iban a poder descansar cuando estén listos para gobernar. ¿Sí? ¿Amén? Ellos iban a poder descansar cuando estén listos para gobernar. Ahora, esto también nos hace entender algo muy importante. ¿Sí? Y acá me empiezo a meter en terrenos más difíciles. Si yo simplemente, ¿sí?, trato de reposar, porque bueno, es sábado, ¿sí?, es Shabbat. Amados hermanos, si yo simplemente trato de reposar sábado, pero no estoy gobernando mi vida, no estoy gobernando el pecado, ¿sí? Quizás tenga un día de descanso, y está bien, porque vamos después a trabajar esto. Quizás tenga un día de descanso, pero eso no significa que estoy en reposo. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo podés ver? Si asociamos reposo con gobierno. Porque muchas veces entramos en esto de Israel. No, sí, yo guardo periódicamente el sábado, pero no tengo un fruto, no gobierno nada.
Entonces no entré, eso no es reposo, eso es descanso. Y claro que es necesario que podamos descansar. Pero no tiene nada que ver con el reposo. Por eso el título de esta enseñanza es ¿reposo o descanso? ¿Descanso o reposo? Porque si bien son dos cosas que están conectadas, también son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué crees que esto es así? Porque lo que Dios quiere, ¿sí?, es que nosotros podamos gobernar sobre el pecado, ¿sí?, podamos gobernar sobre nuestros enemigos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, a través de esto va más allá de guardar un día a la semana, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros verdaderamente lo podamos representar de manera correcta, lo podamos expresar, lo podamos manifestar como hijos legítimos que somos de Dios. ¿Amén? Porque de la misma manera que Israel guardaba religiosamente el día sábado, pero vemos todo lo que sucedió, a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos guardar el día sábado, pero seguimos atados a la concupiscencia del pecado. ¿Sí? Atados a nuestro carácter que nos hace pecar, porque nos enojamos, porque nos airamos. ¿Sí? Hablábamos el día jueves con los hombres en la reunión que tuvimos, los varones, de la irritabilidad, ¿recuerdan? Entonces justificamos porque yo tengo un temperamento fuerte, porque considero una injusticia, ya está, vivo todo el día irritado. Cuando las cosas no se dan como quiero, cuando las cosas no salen, cuando me cambian, me irrito. Cuando los demás no actúan como yo espero o pretendo que actúen. Estamos atados a las circunstancias. Estamos atados a los afanes, estamos atados a la avaricia. Pregunta, ¿qué reposo tenemos? ¿Qué reposo tenés? ¿Qué reposo tenemos? Entonces, claro que definitivamente será un día de descanso. Porque entendemos que no estamos reposando, ¿sí? Y esto me lleva al tema central. Y el tema central es la diferencia entre descanso y reposo. Hay una diferencia. Y es importante, es mi oración en esta mañana que nosotros podamos interpretar y podamos ver esto claramente. Esto lo cambia todo. O sea, que yo pueda ver esto, que hay una diferencia, lo cambia todo. Porque si yo no lo veo claramente, ¿sabés qué va a terminar pasando? Vamos a terminar cayendo paulatinamente bajo la estructura de un cumplimiento religioso. ¿Sí? Por más bueno que sea. No estamos hablando que sea malo. Y si algo entiendo y algo sé, es que justamente Dios quiere lo contrario. Dios nos quiere sacar de la religión. ¿Amén? Nosotros como congregación no pretendemos ni vamos a caer en un modelo religioso. No queremos eso. No buscamos eso. Es más, Dios nos está librando de eso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, esto no quiere decir, y lo vamos a ampliar esto, ¿sí? Da para mucho, lo vamos a ir tocando. No quiero, por eso les digo, es importante que saquen los lentes, que no empiecen a fijar postura, porque si no se les va a complicar. ¿Sí? Dejen que el Señor haga. Estén tranquilos, completemos esto. No lo vamos a terminar de completar hoy, pero vamos a tener una semanita para aquietarnos, para que realmente podamos entender y ver desde el Espíritu qué es lo que el Señor nos quiere decir. Porque no es simplemente que, ahora todos en Cristo tenemos que tener el Shabbat. ¿Sí? O porque ahora entendemos el Shabbat, todos tenemos que hacerlo así o allá. ¿Sí? Y tampoco me quiero referir al Shabbat, el término Shabbat, la palabra Shabbat, porque es una estructura religiosa que Dios también confrontó. Por más que aparece en la Biblia, por más que lo encontramos en la palabra de Dios, no quiero hablar de eso, sino que básicamente entiendo de parte de Dios que lo que quiero hablar, que lo que Dios nos quiere hablar es de descanso. Que es distinto. ¿Sí? Y vamos a empezar, nos vamos a meter en un par de pasajes y vamos a quedarnos ahí.
Así no nos embarullamos. Vamos a mirar, para poder entender esto que estamos hablando, Hebreos 3 ahora, un capítulo más abajo del 4, Hebreos 3, 7 al 11. Dice así: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón. Repito, estuve airado con aquella generación, versículo 10, y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Lo primero que nos empieza a decir este versículo 7 es que es el Espíritu Santo el que nos tiene que guiar a todo cambio en nuestra vida. ¿Amén? Eso es básico, pero aunque es básico, a veces no lo tenemos en cuenta. Lo primero es que es el Espíritu Santo el que nos tiene que guiar a todo cambio en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si hacemos cosas sin escuchar la voz de Dios, si hacemos cosas sin escuchar al Espíritu de Dios, por más buena intención que hagamos, vamos a terminar cayendo en la religión. Y no queremos eso, ¿verdad? ¿Queremos eso? No. Por eso necesitamos escuchar al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto. ¿Dónde nosotros con respecto a este pasaje, a este versículo 8, tenemos que cumplir la palabra? ¿Dónde la palabra de Dios se debe cumplir en nosotros? ¿En qué lugar? Versículo 8, ¿qué dice? En el corazón, en el corazón. Dios quiere que primeramente su palabra se cumpla en tu corazón, en mi corazón. El primer lugar donde la palabra de Dios se debe cumplir es en el corazón. Si hacemos cosas por más buenas, por más lindas, por más que nos aplaudan y nos golpeen la espalda, ¿sí? Pero no cumplimos con esas palabras en nuestro corazón, lo único que estamos haciendo es reforzando el espíritu de religiosidad. ¿Sí? Estamos reforzando el espíritu de religiosidad. Y acá tenemos un ejemplo, este es el último pasaje que vamos a leer en esta mañana. Vamos a mirar este ejemplo en Isaías 58:13, dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Ahora este es un pasaje para comerlo y analizarlo, porque acá te pone, ¿no? Mirá todo lo que le leí recién, es tremendo. Pero me quiero quedar en esto que les venía diciendo, con esta frase que dice, si llamas al Shabbat tu delicia. Porque si Dios nos está diciendo que el primer lugar donde se debe cumplir su palabra es el corazón, y acá en Isaías me dice, si llamas al Shabbat tu delicia, eso tiene que ver ni más ni menos que con el corazón. ¿Cómo puedo hacer que un día se transforme en mi delicia? ¿Sí? Tiene que ver con el corazón. ¿Y por qué te digo esto? Porque por más que yo cierre las puertas de mi casa, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Y diga, bueno, ahora no sale nadie hoy. Nos quedamos todos a descansar. Pero no hemos trabajado la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? No hemos trabajado la palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros simplemente estamos cumpliendo la palabra exteriormente. ¿Sí? La estamos cumpliendo exteriormente, pero no internamente. Y esto es distinto. ¿Amén?
Por eso dice el versículo 8, no endurezcáis en vuestros corazones como en la rebelión, como en el día de la tentación. ¿Sí? Repito, no endurezcáis en vuestros corazones como en la rebelión, como en el día de la tentación. ¿De qué día está hablando? ¿De qué día nos está hablando? ¿Sí? No sé si recuerdan cuando por orden de Dios Josué manda a los espías a que reconozcan la tierra. ¿Recuerdan esa historia? Ese momento, ¿sí? Cuando vuelven, ¿se acuerdan? Dicen que 10, ¿qué dijeron 10? ¿Sí? Esta tierra nos va literalmente a matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los moradores son gigantes. 10 de los 12 espías trajeron este reporte, pero solamente 2, Josué y Caleb, dijeron no, esto no es cierto. Esto no es así. Nosotros los podemos comer como pan. Pregunta, ya que estamos preguntando, estoy preguntón hoy. ¿En cuál de los dos grupos, sí? ¿Los 10 o los 2? Vemos la capacidad de autoridad y la capacidad de gobierno. ¿Cuál de estas dos versiones, hermanos amados, es la que nos muestra a personas como gente que gobierna, como gente que representa a Dios? Ahora, qué interesante que Josué y Caleb van a entrar a la tierra 40 años después, cuando nadie de esa generación perversa podía entrar a la tierra. ¿Sí? Pero acá hay otra cosa que me gusta muchísimo. Y sé que el Señor nos quiere mostrar esto. En un sentido, en el espíritu, Josué y Caleb ya habían entrado. En un sentido, en el espíritu, Josué y Caleb ya habían entrado a la tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en el diseño de Adán antes de pecar, ese diseño de gobierno. Ellos se estaban moviendo como gente de autoridad, como gente de gobierno. Ahora, ellos van a tener que esperar el momento oportuno, el momento propicio, para poder entrar físicamente a Canaán. Pero en el espíritu ya entraron, ya conquistaron, ya gobernaron. Y eso es lo que lo va a acompañar el resto de sus vidas. Y esto es tremendo, porque muchas veces pasamos por circunstancias, pero no gobernamos, no conquistamos, tenemos problemas y miramos naturalmente. Entonces no vemos en el espíritu lo que Dios ve. Y como no vemos lo que Dios ve, vemos lo gigante. Entonces decimos, este problema a mí me está liquidando, esto yo no lo voy a resolver. Si pasa esto, mi vida se viene a flote. Y no podemos ver lo que Dios está viendo. Porque si nosotros vemos lo que Dios ve, vamos a poder ver, porque los gigantes eran reales. Pero la diferencia fue el lente. Ellos vieron, los 10 vieron con ojos naturales, nos liquidan. Son el doble que nosotros. Mientras que Josué y Caleb vieron desde el espíritu, vieron desde quién los representaba a ellos, vieron desde quién ellos estaban estableciendo su autoridad. Ahora yo no sé cuánto va a durar el proceso de ciertas cosas, pero sí te puedo decir que a mí, en mi proceso de paternidad, el tiempo oportuno y propicio me llevó 10 años. Pero nosotros entramos antes en el espíritu a esa realidad de paternidad. Y yo no sé qué viste vos en el espíritu, pero eso que viste en el espíritu, créelo y permanecé. Esperá el momento oportuno y propicio, ese momento va a llegar. Josué y Caleb entraron 40 años después, pero ellos en el espíritu ya habían conquistado, ya habían gobernado, habían escuchado a Dios, habían visto a Dios, estaban viendo de la forma correcta. Amén. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. La consecuencia en esto que estamos leyendo es el juicio que viene de parte de Dios, de no entrar en el reposo.
¿Y sabes por qué pasó esto? Porque básicamente ellos en su corazón no creían. Habían visto el obrar de Dios, pero no creían. Vieron el obrar de Dios, fueron a una tierra que Dios les había prometido y no creyeron. No creyeron. No reconocían las obras de Dios como tal. Entonces para ellos era más fácil, como muchas veces suele pasar, verse incapaces, verse pequeños ante los gigantes, ante las circunstancias, ante los enemigos. Sí, que verse realmente como Dios quería que se vieran. Que verse realmente como Dios quería que se vean. Gente que podía ir contra todo imperio, contra todo gobierno. Dado que ellos habían visto con sus propios ojos, ellos habían visto con sus propios ojos a Egipto caer. Egipto cayó por mano de Dios delante de sus ojos. Y así todo no creían. El poder de Dios hizo caer un imperio. Por eso voy a dejar acá, en esta mañana, ¿sí? Vamos a completar esta enseñanza. La semana que viene, ¿creyeron que se iban a llevar una respuesta? No, esperen. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Bueno, van a tener que esperar y el domingo van a tener que volver a venir. Verdaderamente, necesitamos que el Espíritu de Dios nos hable y que Él pueda traer claridad para no hacer nada que no debamos hacer y para no caer a veces en cosas que no son guiadas por Dios. ¿Sí? Les decía al principio, no pretendo manifestar algo incorrecto ni ser una voz. Sí creo que necesitamos al Señor, ¿sí? Y necesitamos ver qué Él nos dice. Creo que en esta plataforma de lo que hoy hemos soltado podemos tener un poco más de claridad, mínimamente, en dos cosas que son fundamentales. Primero, que el reposo está asociado al gobierno. Y segundo, que si bien están conectados entre sí, hay una diferencia entre descanso y reposo. ¿Sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, la semana que viene intentaremos cerrar esto, para que podamos ver qué es lo que Dios está esperando de nosotros y que aquello que no está funcionando de acuerdo a eso, lo podamos desechar. Yo creo que hay cosas que Dios quiere sacar, hay estructuras que Dios quiere romper, pero también creo que hay hábitos y cosas que Dios quiere enseñarnos a apropiarnos, que las empecemos a practicar, ¿sí? Que las empecemos a incorporar. Y esto no va desde un formato ni va desde una bajada de línea, sino que va desde un entendimiento del Espíritu. Cuando nosotros entendemos y recibimos las cosas desde el Espíritu, todo argumento, toda otra realidad cae, no tiene fundamento. Mientras que cuando nosotros intentamos querer ponernos esos lentes, se nos va a complicar. ¿Y sabes qué? Dios no fuerza a nadie. Cuando Dios te ve que vos te parás en esos lentes, por eso, no sé si viste, pero te leí 3-4 veces este versículo que dice: no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Qué triste sería que escuchando la palabra de vida y verdad endurezcamos nuestros corazones. Amén. Yo quiero orar en esta mañana, ¿sí? Y te animo que aún en esta semana cuides tus pensamientos, cuides tu corazón, cuides tus palabras, que podamos aún permitirle al Espíritu de Dios que Él nos haga meditar en todo esto. Tenés la palabra, tenés los versículos, podés revisar esto en tu casa las veces que quieras y exponerlo delante de Dios, no para intentar decir nada distinto, sino simplemente para que lo que Dios te quiera mostrar, para que lo que Dios nos está hablando, lo podamos ver todos claramente y desde el mismo lugar. Por eso, Padre, en esta mañana, en esta realidad, en este lugar de tu Espíritu, Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo.
Señor, siendo obediente a tu voz, Señor, expongo y suelto esta voz en este día. Sé que tu Espíritu será el encargado de seguir guiándonos, y esto que hoy nos sirve como plataforma, yo sé que nos va a permitir la semana entrante terminar de atrapar y de percibir qué es lo que hay en tu corazón con respecto al descanso y al reposo. Señor, líbranos de toda estructura religiosa. Líbranos de todo formato. No queremos eso, porque aún vemos que este espíritu tan fuerte fue el mismo que crucificó a Cristo. No queremos ser religiosos, no queremos ser fariseos. Todo lo contrario, queremos ser hijos que puedan vivir conforme a tu corazón. Que tu palabra la podamos atesorar en nuestros corazones, y como vos nos enseñás, que seas vos escribiendo tus verdades en nuestros corazones. Por eso, Padre, sea tu luz una vez más en esta mañana, trayendo el entendimiento correcto, hablándonos, enseñándonos, mostrándonos lo que no podemos ver y sacándonos aún de aquellos lugares de engaño y de mentira, para que realmente el reinado de tu luz nos permita en este tiempo no solamente creer en nuestro corazón tu palabra, sino poder materializarla al vivirla, poder materializarla que tiene que ver con cómo nosotros podemos vivir de forma práctica, cotidiana, eso que vos nos decís. Yo te doy gracias, Padre, porque a veces caemos en las formas, caemos en lo externo, caemos en la apariencia, pero no valoramos lo que vos valorás, y vos siempre valorás lo de adentro. Y lo de adentro tiene que ver con el gobierno. Es imposible que yo entre en el reposo de Cristo sin gobierno, sin autoridad, sin esa capacidad de representarte. Por más descanso que tenga, por más día que guarde. Pero al mismo tiempo, Señor, necesitamos entender la importancia de descansar. Necesitamos ser renovados en ti. Necesitamos, Señor, como Dios pudo reposar y descansar, aprender en este tiempo a descansar. Guíanos, Señor. Sea tu voz, sea tu autoridad. Sabemos, Señor, que vos sos nuestro ayudador. Sabemos que vos no sos confusión. Y aún, Señor, en esta mañana yo callo y enmudezco toda voz de la religión, toda voz del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y declaro, Padre, que es esa voz autorizada, es esa vida, esa naturaleza de vida, es esa naturaleza que hoy, Señor, dejamos entrar una vez más al compartir, Señor, tu cena, al comer el pan, a tomar el vino. Es esa naturaleza la que queremos, Señor, que nos guíe, que nos dirija, que nos posicione en una verdadera realidad y comprensión de lo que es representarte, de lo que es manifestarte, de lo que es gobierno y de lo que es autoridad. Líbranos de la religión, Señor. Líbranos de la religión. Líbranos de la religión, Señor. Queremos la vida, te queremos a vos. Queremos el Espíritu, queremos lo fresco. Queremos lo de hoy, Señor. Porque todos los días haces cosas nuevas, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a ser diligentes, a estar dispuestos y aún, Señor, a manifestar esa realidad de espíritu de Cristo, que era manso y humilde. Sepáranos, Señor, de toda ira, de todo enojo, de toda irritabilidad, de todo juicio, para que podamos, Señor, ser formados en mansedumbre, en humildad, y ser cubiertos con tu amor, Señor. Ser llenos de tu amor. Bendigo en esta mañana a mis hermanos, no solamente a los que están acá presentes, sino también a los que están mediante la conexión de internet. Bendigo cada vida, cada ciudad, cada lugar donde esté llegando esta palabra. Y te pido, Señor, que vos puedas seguir haciéndola fluir y que esta palabra nos pueda llevar a cada uno de nosotros
a poder manifestar el fruto para el cual, Señor, vos nos estás permitiendo introducirnos en esto hoy. Que esto, Señor, nos acerque a vos. Que esto, Señor, nos permita verte, contemplarte, experimentarte y que aún, Señor, vos puedas seguir siendo glorificado. Te damos muchas gracias, Señor, y es en este espíritu, es en este amor, es en esta paz que en esta mañana nos despedimos y que este mismo espíritu nos acompañe a nuestros hogares, nos acompañe el resto del día, que aún sea un día, Señor, donde podamos contemplarte, donde podamos estar conscientes de ti, al mismo tiempo que descansamos, al mismo tiempo que compartamos una mesa, que salgamos a pasear, lo que hagamos, Señor, que podamos tenerte a vos presente, Señor, y que realmente, Señor, podamos seguir receptivos a lo que vos de forma personal, de forma familiar, nos quieras seguir diciendo con respecto a esto, Señor, que se ha soltado. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Dios los bendiga, aún más. Amén. Amén.